Dios las bendiga, hermanas, en esta hermosa mañana. Mi nombre es Cristina Espino. Yo me congrego en la Iglesia Cristiana Nueva Canción, que se encuentra ubicada en el 620 Glen Avenue, en Modesto, California. El día de hoy quiero agradecer primeramente a nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que se me ha dado de compartir una reflexión con ustedes. Y espero que esta reflexión sea de gran bendición para cada una de nosotras. Pero antes de empezar, hermanas, yo las quiero invitar a que hagamos una pequeña oración para poner este momento en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Padre amado, tú que creaste los cielos y la tierra, Señor, hoy venimos ante tu presencia, Padre, para agradecerte una vez más, Señor. Agradecer por tu misericordia, Padre. Tu palabra dice que tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Te damos las gracias, Padre, por la oportunidad que nos das el día de hoy, Señor, de poder respirar un nuevo día, Padre. Te damos las gracias también, Padre amado, por la oportunidad que nos das de traer una pequeña reflexión para compartir con mis hermanas. Padre, te pido, Señor, que esta reflexión que has puesto en mi corazón, Señor, sea de gran bendición para cada una de nosotras, Señor. Y que esta reflexión que has puesto, Padre, en mi corazón llegue a más y más personas, Padre, para que puedan venir a ti, Señor, para que te conozcan, Padre Celestial, para que te sigan, Padre amado, que reconozcan que tú eres el Dios de dioses, que tú eres el Señor de señores, el Rey de reyes, el único Dios verdadero que existe en este mundo, Padre Celestial. Te damos la gloria y la honra que solo tú mereces, Padre amado. Nos ponemos, Padre, en tus benditas manos en esta mañana, pidiéndote primeramente, Señor, que seas tú, Señor, el que habla nuestras vidas, Padre. Que todas las palabras que salgan de mi boca, Padre, sean de bendición para cada una de nosotros, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Guíanos en esta mañana, Padre, para reflexionar en tu bendita palabra. Te pido, Padre amado, que me uses, Señor. Que abras mis labios, Padre Celestial, para que salgan palabras de vida, Señor. Habla hoy a nuestras vidas, Padre amado. Habla a nuestros corazones, Señor Espíritu Santo. Llénanos de sabiduría, de conocimiento. Danos la capacidad, Padre, de entender, Padre, tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores, Padre Celestial. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Yo le he puesto por título a esta reflexión, Dejando un legado. Veamos qué es un legado. Dice, un legado es la herencia de valores o bienes materiales de generación en generación. Y hay dos tipos de legado, que puede ser un legado visible o material, que se refiere a una casa, a un carro o a algo material como la palabra lo dice. O un legado invisible o espiritual, como por ejemplo pueden ser valores, costumbres, tradiciones, formas de pensar o de actuar, la cual marcará la identidad de las personas. Ok, esto fue nada más a manera de introducción. Ahora las invito, hermanas, a que abramos las Sagradas Escrituras en el libro de Proverbios 13:22. Y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice lo siguiente: el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador, esta guardará para el justo. Si reflexionamos un poquito en el versículo que acabamos de leer, nos dice que dejará herederos a los hijos de sus hijos. Nos está hablando de 3 generaciones, del abuelo, del padre y del hijo. Las invito también a que leamos en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 5, que dice lo siguiente: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. En este versículo, nuevamente Dios nos está hablando de 3 generaciones, de la abuela, de la madre y del hijo. Recordemos, el título de esta reflexión es dejar un legado. ¿Qué es un legado? Es una herencia. ¿Y qué es lo que le está heredando primeramente Loida a Eunice? Su fe, pero nos dice que es una fe no fingida. O sea que estamos hablando de una fe auténtica o una fe genuina. Y posteriormente, este versículo más adelante nos habla de que Eunice también le heredó esa fe a su hijo. Y recordemos que el apóstol Pablo en esta carta nos está hablando de Timoteo. Al principio de esta reflexión, yo les hablé de 2 tipos de legado: el visible o material
y el invisible o espiritual. Y en el versículo que acabamos de leer de la segunda carta de Timoteo, nos está dando un claro ejemplo de que Loida le heredó a Eunice una fe no fingida, y a su vez Eunice le hereda a Timoteo una fe no fingida, o sea que estamos hablando de una fe genuina o una fe auténtica. ¿Cómo logra Eunice heredarle su fe a Timoteo? Dos puntos muy importantes que quiero tocar en esta mañana de cómo hacerlo. Y podemos leer lo que nos dice la palabra del Dios en el libro de Proverbios 22:6. Nos dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ahora leamos lo que nos dice 2 de Timoteo 3:15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aquí nos está diciendo que Timoteo desde su niñez aprendió las sagradas escrituras. Entonces podemos ver que Eunice hizo lo que dice Proverbios 22:6, que es: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Eunice empezó a muy temprana edad a instruir a su hijo. Algunos historiadores nos dicen que Timoteo tenía la edad de 5 años cuando Eunice empezó a hablarle las escrituras, a enseñarle la palabra de Dios. Podemos ver lo que nos dice Deuteronomio 6:1 y 2, y dice lo siguiente: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Ahora veamos lo que nos dice Deuteronomio 11, del 18 al 20. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Con estos versículos podemos ver que también es un mandato de Dios que nosotros enseñemos a nuestros hijos la palabra de Dios, que se las digamos en todo momento, que las pongamos en las puertas de nuestras casas, en los muros, en el camino, a donde quiera que vayamos, siempre estemos hablando de la palabra de Dios para que se les quede grabada a nuestros hijos en su corazón y en su alma. Eso es lo que nos dice Deuteronomio en el capítulo 11, versículo 18 al 20. Les había hablado de 2 puntos muy importantes. El primer punto era instruir al niño en su camino, o sea, enseñarles a nuestros hijos desde muy temprana edad las sagradas escrituras. Y el segundo punto es cuidar nuestro testimonio. ¿Por qué es importante cuidar nuestro testimonio? Veamos lo que nos dice Hechos 16, 1 y 2. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Ícono. Ahora veamos lo que nos dice la primera carta a Timoteo 3:7. Nos dice: también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Es importante guardar nuestro testimonio porque debemos de tener congruencia con lo que decimos, con lo que hacemos y con lo que creemos. Ahora bien, yo les hago la siguiente pregunta, o más bien, hagámonos la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de legado queremos dejarle a nuestros hijos? ¿Un legado visible o material, o un legado invisible o espiritual? Si usted puede dejarle las dos, pues es una bendición. Pero si usted tuviera que escoger una de las dos, ¿cuál escogería? ¿Un legado espiritual o un legado material? Nosotros podemos ver que Loida y Eunice escogieron dejar un legado espiritual, escogieron dejarle a Timoteo una fe genuina, una fe no fingida.
Loida y Eunice se tomaron el tiempo de hacer lo que Dios dice en su palabra, de enseñar a su hijo cuando fuere niño, de enseñarle la palabra de Dios, sus estatutos, de hacer que se quedaran grabados en su corazón y en su alma. Podemos ver cumplida la palabra de Dios en Timoteo, donde nos dice: instruye al niño de pequeño y cuando fuere grande no se apartará de mí, porque Timoteo siguió aprendiendo cada día más, acompañado del apóstol Pablo, que siguió enseñándolo, y Timoteo llegó a ser un gran siervo de Dios, llegó a ser un discípulo del apóstol Pablo, fue misionero y llegó a ser pastor en la iglesia de Éfeso, y también fue conocido como el amado hijo en la fe del apóstol Pablo. ¿Qué mejor legado le pudo dejar Eunice a Timoteo que una fe no fingida? Entonces, hermanas, ya para concluir, yo las quiero invitar a que seamos esas madres y en su momento esas abuelas que busquemos dejar un buen legado a nuestros hijos. Y qué mejor legado que dejarles el amor de Dios, que dejarles una fe genuina, una fe auténtica, una fe no fingida, que dejemos en sus corazones las palabras de Dios, que dejemos en su corazón los estatutos de Dios y que ellos puedan alabar y exaltar el nombre de Dios, que reconozcan que no hay otro Dios en este mundo y que el día de mañana puedan ser, así como Timoteo, unos servidores de Dios, unos grandes siervos de Dios. Y que nunca se aparten del camino que los va a llevar a la vida eterna, que nunca se aparten de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hermanas, espero que esta pequeña reflexión haya sido de gran bendición para sus vidas como lo fue para la mía. Dios las bendiga, hermanas.